Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a este encuentro virtual. Soy Gabriela Punín. Comenzaremos en pocos minutos. Estamos esperando que todos puedan conectarse a esta transmisión. Hoy continuaremos con la segunda transmisión de este conversatorio sobre un futuro emergente para las artes. En días anteriores conversamos con Eugenio Viola y Jorge Sepúlveda. Y si quieren encontrar el video de este encuentro, pueden revisar las publicaciones previas del Centro de Arte Contemporáneo. Hoy nos acompaña María Fernanda Cartagena y Dermis León. Bienvenidas y gracias por su valioso tiempo. Bienvenida María Fernanda, bienvenida Dermis. Bienvenida. Gracias, Gabriela. Quisiera hacer una corta presentación de nuestras invitadas. Dermis León es curadora y escritora independiente y vive y trabaja entre Berlín y Santiago de Chile. Tiene una larga carrera de trabajo en museos, organizaciones, universidades, galerías y centros de arte desde los años 90. María Fernanda Cartagena, investigadora, curadora, fue directora de la Fundación Museos de la Ciudad y del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Miembro de la Red de Conceptualismos del Sur. Actualmente está cursando el doctorado de Antropología en McGill University, Canadá. Les recuerdo a todos quienes están conectados a la transmisión que este es un espacio abierto para el diálogo. Pueden dejarnos sus preguntas o comentarios y los leeré a nuestras invitadas. María Fernanda, es fundamental pensar qué le hace al arte, qué le hace al lenguaje, qué le hace a la identidad, qué le hace el arte a la realidad. Con este antecedente y en este contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿cuál crees que es la función del arte y la función del artista? No, muchísimas gracias, Gabriel. Antes que nada, gracias por tu invitación. Muchas gracias al Centro de Arte Contemporáneo, a la Fundación Museos, y estoy súper contenta de, estar aquí conociendo a Dermis, conversando contigo y con Dermis, así que es una linda oportunidad. Y también, bueno, hace muy pocos días llegué al país, luego de haber estado afuera un buen periodo, así que estoy contenta de unirme a estos debates y conversaciones locales. Bueno, la pregunta que tú haces con respecto a la relación entre el arte y el lenguaje, entre el arte y la realidad, entre el arte y la identidad, es un tema súper vasto, muy complejo, que de ninguna manera yo voy a tratar como de resolverlo en un espacio como este, y tampoco creo que me atrevería si tuviera más tiempo. Eh, pero justamente estas relaciones son como relaciones cruciales en toda la historia del arte moderno también del arte contemporáneo. Creo que son como puntos neurálgicos en los que siempre los artistas han estado revisando, explorando, abordando esta relación con el lenguaje, con identidad, con la realidad. Ahora ya dentro del contexto en el que estamos, de estas complejas circunstancias y condiciones, a mí me gustaría, más que indicar cuál creo yo que debería ser la función social del arte o del artista, que también es
depende de posicionamientos, depende de contextos, depende de identidades, etcétera. Me gustaría tal vez como comentar ciertas acciones que me parecen relevantes, que me parecen importantes y que dan cuenta de la situación en la que estamos ahora enfrentando, ¿no? Y por un lado creo que es en esta clara importancia de lo simbólico para el arte, todo este desmontaje de los monumentos con historias coloniales, ¿no? Creo que ese es un tema bastante claro que estamos viendo en diferentes contextos, en diferentes geografías, en diferentes países. Esta movida de los movimientos, de las luchas antirracistas, y cómo los artistas y también activistas están de alguna manera participando en este desmontaje violento también de todos este lugar simbólico del arte occidental, que son los monumentos, ¿no? Entonces, cómo los monumentos, con todas estas tradiciones coloniales, de historias dominantes, de historias oficiales, de historias muy relacionadas al esclavismo, a la opresión, a la deshumanización, de alguna manera siguen siendo importantes y siguen siendo puntos de debate y de cuestionamiento y de lugares de arremetida. Eso me parece como un lugar importante que yo estoy viendo en este momento. Por otro lado, en esta relación del arte y del lenguaje, yo siempre le he seguido como muy de cerca. He tenido la oportunidad de escribir, de promover como prácticas dialógicas, prácticas relacionales, prácticas de cuño comunitario. Y me parece que también en estos momentos siguen probando su gran relevancia, ¿no? Al igual bueno, que lo que comentaba antes sobre este cuestionamiento de los monumentos no son prácticas nuevas, ¿no? Tienen una larga historia dentro de la historia del arte y más de la historia del arte dentro del arte contemporáneo. Entonces, estas prácticas comunitarias, estas prácticas que de alguna manera fortalecen los tejidos, me parece que ahora, y también son de carácter local, ¿no? Creo que somos testigos ahora de una cantidad de discursos nuevamente fóbicos, de miedo, de violencia, de mucha construcción de enemigos por diferentes circunstancias, en diferentes contextos. Entonces, cómo estas prácticas pueden y aportan a lugares, a crear espacios de diálogo crítico, de diálogo creativo, de diálogo intercultural, siguen siendo muy relevantes. Y me parece que ahora más aún, ¿no? Me parece que ahora más aún por todas estas condiciones en las que, como digo, hay tantas divisiones y tantos enemigos a diferentes escalas. Y me parece que si es que el arte puede tener y los artistas pueden tener estas estrategias, estas herramientas de acercamiento en estos momentos, me parece que es algo que es digno de rescatar y que hay mucho trabajo por hacer todavía en ese sentido. Y por otro lado, también un poco redondeando este tema del arte y el lenguaje, el arte, sobre todo dentro de las tradiciones occidentales, lo importante del simbolismo, lo importante de las metáforas, lo importante de toda esta tradición en la que vivimos, que los artistas continuamente están explorando. Me parece también que ahora hay un gran aporte para un poco superar esos lugares un poco occidentales del símbolo, únicamente referentes al universo estructuralista, postestructuralista del signo, con toda esta serie de artistas indígenas o artistas mestizos que están abrazando las cosmologías indígenas, que nos llevan, que nos ayudan a ver mucho más allá de esos referentes más ligados al lenguaje occidental, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es muy interesante ver cómo nos están advirtiendo, cómo nos están enseñando nuevas formas de comunicación, cómo nos comunicamos con los sueños, cómo nos comunicamos con las visiones que las plantas sagradas nos pueden dar, cómo nos comunicamos con otras entidades, con los apus, con las montañas, qué nos pueden decir las plantas, qué nos dicen los animales. Y obviamente eso va más allá de los símbolos y del lenguaje occidental como tradicionalmente lo hemos entendido, como nos han enseñado y cómo lo vivimos.
Y creo que esa ampliación, no solamente enfocarnos en lo que los humanos producimos como simbolismo, sino en esas otras y múltiples formas y perspectivas y seres que habitan, me parece que es tomar muy en serio todo el ecocidio, muy en serio todo lo que los pueblos y nacionalidades indígenas desde hace muchísimo tiempo nos están tratando de advertir y de obviamente, de enseñar. Entonces, me parece ahí también en esta relación, en este cuestionamiento a las formas limitadas de entender el simbolismo y el lenguaje propio de la cultura occidental y dentro de la cultura, el arte, cómo estos artistas están ampliando nuestras visiones, me parece algo súper importante. Entonces, estos son así como 3 reflexiones cortas en torno a un tema tan complejo como el que me presentas. Muy interesante. Dermis, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la respuesta de los artistas que en la actualidad se encuentran construyendo? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Gabriela, por esta invitación a compartir este espacio virtual contigo, con María Fernanda y con el público que esté conectado en estos momentos. Justamente estamos en una plataforma virtual y es dentro de esta plataforma virtual donde en la actualidad se está construyendo una serie de discursos y digamos, y de formas de comunicación con las cuales ya se había iniciado anteriormente, pero que esta situación actual la han puesto como más, como una realidad más presente, emergente, dadas las circunstancias. Por un lado, llevábamos, para seguir un poco lo que hablaba María Fernanda, llevábamos hace un par de años en este tipo de discusión, en este tipo de tensión entre la globalización, el contexto global, y, digamos, por decirlo de alguna manera, las realidades locales, locales que claramente se distinguen regionalmente, nacionalmente, se distinguen desde diferentes contextos, y todas estas tensiones se han estado como, digamos, llevando a un límite dentro de toda esta globalización económica y política y todo lo que ha pasado. Y todo lo que nosotros seguimos a través digamos, de la comunicación social, de las redes sociales. Entonces, claro, la primera respuesta que todos tenemos ante algo así, como lo que estamos viviendo todos, es globalizarnos más, ¿no? Se ha producido una globalización extrema a partir de una situación, un contexto que estamos viviendo todos de alguna manera, de manera global. Y ahí es donde yo empiezo a cuestionarme muchas cosas y me imagino que muchos artistas también, porque hay una cosa súper importante. Todo esto se ha estado dando desde la globalización hasta la situación actual, dependiendo del contexto en el que estemos operando, tanto nosotros como los artistas. O sea, todas estas situaciones se están dando de manera muy diversa en todos los contextos, digamos, de los cuales yo estoy hablando o ustedes están hablando o cualquier artista está, digamos, pronunciándose. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, a mí las redes sociales como que hacen como un consumo de imagen mucho más, yo diría, casi democrática, pero al mismo tiempo lineal, ¿no? O sea que empezamos a consumir mucho más la cultura a través del consumo de imagen. Y eso a mí me produce cierto cuestionamiento, ¿no? O sea, tenemos estas plataformas que nos han permitido comunicarnos. Inmediatamente los artistas han respondido adaptándose a las circunstancias, creándose un montón de situaciones de comunicación, de adaptación a todo este contexto, a todo esto que se da virtualmente, por lo cual gracias estamos aquí. Pero al mismo tiempo, estoy encontrando como una fragilidad muy grande en todo esto, ¿no? O sea, María Fernanda refiere a todas estas maneras temporales de asistir a la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de un individuo, de una comunidad, los cuales se tejen una serie de experiencias de vida, ¿no? Y estas experiencias de vida se están yendo a un, digamos, a un camino donde los sueños puede ser algo,
una experiencia que no es posible comunicar a través de estas redes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos trascender toda esta estructura? Y también cómo podemos, por ejemplo, también antes de que pasara todo esto, había una serie de cuestionamientos, había una serie de problemáticas a nivel institucional, a nivel casi global, de discusión en torno a toda la teoría decolonial, en torno a todo este quebrar este sistema que viene desde hace años respecto a la mirada occidental sobre el arte. O sea, era algo que venía, digamos, deconstruyéndose, destruyéndose, reconstruyéndose nuevamente a partir de estas otras, de otros puntos en los cuales ya incluso nosotros nos atrevimos a hablar que toda esta frontera del mainstream y las periferias empezaban a romperse. Yo siempre pongo el ejemplo de Cuba porque Cuba es la periferia, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo ya no es periferia, ¿no? Entonces, cuando ocurre todo esto, la pandemia, una serie de movimientos sociales, una serie de todos estos movimientos que estaban ocurriendo de una manera realmente acuciante, importante, por ejemplo, como lo que sucedía en Chile a partir de octubre del año pasado, todo esto como que queda paralizado, ¿no? Todo esto como que queda confinado, ¿no? Entonces, empieza nuevamente todo este murmullo, por decirlo de alguna manera, a nivel, digamos, tecnológico, pero que para mí sigue siendo inquietante, porque lo que ha hecho es que nosotros miremos una realidad virtual, un consumo virtual de casi todo lo que estamos viviendo, desde la noticia hasta un artista que intenta hacerte una visita de estudio virtual, ¿no? Por un lado se produce cierta democratización, por otro lado, para mí, se produce una fragilización de la actividad artística también. Y se convierte en un consumo mucho más acuciante de imágenes. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? ¿Cómo podría el artista, cómo podrían las instituciones, cómo podría integrar todo esto? Yo creo que todavía estamos en esta experimentación, todavía estamos en esto, rebullir en una cantidad inmensa de invitaciones que uno recibe, una cantidad inmensa de conversaciones, de todo esto tendría que decantarse y ver qué sacamos de esta experiencia, ¿verdad? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué los artistas pueden construir a partir de esto? No solo los artistas. Yo creo, por ejemplo, para mí, yo prefiero hablar de una experiencia creativa más que hablar de arte, ¿no? Porque el arte como tal, o lo que llamamos una experiencia creativa, es una estructura totalmente abierta, en la cual muchos campos semánticos se interceden acá, a partir de una experiencia de un grupo, una experiencia individual, ¿no? Y todo esto dentro de un contexto específico, ¿no? Entonces, esta disfuncionalidad o funcionalidad de la tecnología, ¿no? Nos pone a un nivel, como digo, igualitario en cuanto al consumo, ¿no? Y por otro lado, nos plantea un reto, porque creo que cada vez que hay una situación de crisis, inmediatamente, ¿qué pasa? Se empieza a cuestionar el paradigma existente. Y este paradigma existente nos hace cuestionar a nosotros nuestra función como, por ejemplo, de cierto modo como curador o como intermediario entre la obra y el artista, ¿no? Entonces todos estos paradigmas empiezan a quebrarse. Y dentro de todo esto es una experiencia altamente positiva, altamente crítica, muy crítica porque estamos en una situación crítica, ¿verdad? Y es importante entonces seguir cuestionando estos paradigmas, que ya venían cuestionándose, pero que ahora nos ponen una encrucijadas mucho más como pushing forward, no sé, como que nos ha empujado aún más a decirnos, no, estos paradigmas existentes del arte no pueden seguir funcionando de esta manera. Entonces, creo que son muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pero yo estoy un poco alerta con todo esto también. Es un poco a grandes rasgos lo que puedo hablar al respecto, ¿no? Porque nos producen otros cambios en la semántica de los discursos también. El discurso que yo estoy dando, el discurso que los artistas tratan de inscribirse, tratan de inscribir una experiencia, porque es una experiencia personal también. Estamos viviendo una experiencia colectiva, pero es cada uno personal y familiar y cada vez más, pero al mismo tiempo esto no se ha producido igual en todas partes del mundo. Entonces,
María Fernanda, ¿cuáles consideras que son las transformaciones que esta crisis está produciendo y que podrían construirse en el campo cultural y artístico? Y si nos podrías contar cuáles serían las dificultades principales que están surgiendo, claro que sí, desde tu experiencia. Bueno, yo para contestar a tu pregunta me remito a lo que Dermis ha puntualizado. O sea, yo creo que yo comparto, al igual que ella y como con muchas otras personas, el que la crisis ya estaba aquí y que la normalidad era el problema. Entonces, lo que pasa es que ahora solo hemos tenido la oportunidad de ver más, de ver mejor, y todo eso también se ha inflamado más, pero todo lo que estamos viendo ya estaba ahí. O sea, y justamente esta modalidad de consumo cultural al que se refiere Dermis, que ahora es virtual, de alguna manera es una forma de actualizar un tipo de consumo que ya se venía dando. Con esto no quiero tampoco generalizar y no quiero decir que no haya como muchos esfuerzos y muchos proyectos muy interesantes a nivel virtual, más experimentales y que están tratando de explorar la tecnología desde lugares mucho más críticos, pero en realidad... De Exacto. acuerdo totalmente con Sí, esto, ¿no? Sí. exacto. Pero sí, de alguna manera también creo que somos conscientes y somos testigos de que hay también como muchas instituciones culturales lo que se han sumado rápidamente es como esta visibilidad y de producir y de, o sea, es como un poco entrar, ¿no? En esa lógica del consumo cultural un poco menos crítico, por decirlo de alguna manera, y que también es difícil de juzgar, porque en unas circunstancias así donde todos hemos estado perdidos y estamos tratando de encontrar el norte, creo que por un lado es bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Yo quisiera ahorita como contar una pequeña experiencia justamente de la Fundación Museos de la Ciudad que me parece relevante traer a colación en este momento. Yo cuando asumí la dirección, más o menos 2014, 2015, por pedido de todos los equipos de la Fundación Museos, que es una estructura grande, ¿no? De 5 museos, por propio pedido de los propios equipos, me pidieron hacer una pausa, y tener la posibilidad de reflexionar sobre sus procesos museológicos, educativos, en general a todo nivel, porque justamente había esta sensación, y creo que es experimentada por todos los equipos de las instituciones culturales, de vivir un ritmo desenfrenado, muchas veces de ventismo, más allá de que se hagan y se organicen cosas muy interesantes, también como de constantemente estar produciendo y sin tener la oportunidad de reflexionar, de... de sistematizar, de compartir, o sea, una cantidad de procesos que lamentablemente, por lo menos en las instituciones latinoamericanas y como la ecuatoriana, hay poquísimo tiempo para eso. Y de hecho, el evento se llamó Hagamos una pausa y fue liderado por el equipo de mediación comunitaria en ese momento, Alejandro Ceballos, y por el Centro de Arte Contemporáneo en ese momento, la directora Paulina León. Y entre todos los equipos sacaron como temas de reflexión eran unas jornadas internas de reflexión donde la Fundación Museo se cerró por 3 días. O sea, a mí me tocó negociar con el secretario de Cultura el que íbamos a cerrar y no atender al público por 3 días porque realmente era necesario hacer una pausa, o sea, desacelerar ese ritmo delirante de los museos. Y obviamente bajo coyunturas politiqueras, como es la Fundación Museos, y eso también había que reconocerlo, muchas veces eso atravesaba, para tener este espacio de autocrítica. Y claro, y en ese momento, así muy brevemente, cuento que las mesas de reflexión fueron cómo se conforma una red activa entre museos para promover una mejor comunicación a todo nivel, ¿no? Estoy sintetizando lo que fueron unas reflexiones amplias y es un documento largo, etcétera. Después la comunicación externa, después el modelo educativo, o sea, cómo hay estos principios y ejes fundamentales de un modelo educativo para toda la fundación. Después los guiones museológicos, cómo se construyen, cuál es el lugar de la comunidad para aportar esos guiones museológicos. Después también un eje de reflexión súper importante, interesante, que ya se venía pensando antes de mi llegada a la fundación, fue la línea ambiental, o sea, cómo los museos contribuyen de alguna manera, los museos y los centros culturales en general, debe haber excepciones, pero en general
tiene muy malas prácticas dentro de sus huellas ecológicas, ¿no? O sea, genera una cantidad de basura, de museográfica, y pocas veces eso se recicla. O sea, entonces esta también era como una preocupación muy grande, ¿no? Cómo los museos en las prácticas cotidianas de alguna manera estaban yendo en contra de un principio básico de cuidar el medio ambiente y qué se podía hacer y qué se tenía que hacer. Y también cómo se genera una memoria institucional, cómo de alguna manera no hay que refundar todo desde cero, sino ya hay procesos históricos de los museos. También cuestiones de públicos y de nuevo modelo de gestión de la propia fundación como un ente aparataje pesado, vertical, y cómo se podría seguir hacia otros modelos de gestión, de cogestión, de mayor participación con actores locales, etcétera, etcétera. En todo caso, yo creo que lo que tal vez a mí me interesa enfatizar es que creería yo que esta es como una gran oportunidad para de alguna manera forzadamente al entrar a esta pausa, que no quiero decir que los museos y los centros culturales no están haciendo nada, pero creo que esta es una oportunidad de dar un giro profundo a ese nivel, a nivel estructural, o sea, realmente de poder retomar esos ejes pendientes, esos problemas ahí que estaban, y obviamente reencauzar hacia estas nuevas demandas también, como tiene que ver con el cuidado, como tiene que ver con la propia ecología, que no quiere decir que no sean temas que no se los han tapado, pero de alguna manera, cómo ahora y de qué manera se tiene que promover ese tipo y acompañar ese tipo de luchas feministas, antirracistas, de diversa índole. Entonces, y otros problemas más, ¿no? Como por ejemplo, desde sueldos, la nivelación de sueldos, hasta obviamente la sobrecarga en los equipos de los museos, de los trabajos. Y creo que sería una excelente oportunidad para realmente trabajar a profundidad en esos temas rezagados, haciendo en esta pausa de alguna manera impuesta para retomar esos varios temas y reencauzar el museo hacia otros lugares. Y a mí me gustó mucho y recomiendo, si es que hay gente que que tenga la oportunidad de leer un texto, un artículo que salió en la revista Contexto y Acción, una revista digital, entiendo que es española, de Pablo Martínez, el jefe de programas del MACBA, que se llama Notas para un museo por venir, que realmente a mí, o sea, habiendo trabajado en museos con estas experiencias también de la Fundación Museos y con otros museos que he tenido la oportunidad, realmente me tocó, porque sí creo que, como Dermis lo dice, ya había crisis de estas instituciones muy bien identificadas y que de alguna manera esto simplemente ha agudizado más esa crisis a todo nivel, y que creo que es un buen momento de revisar y de reestructurar cosas más profundas antes de solamente pensar en cómo hacemos para abrir las exhibiciones con distanciamiento social. Yo creo que ese tema de parar un poco el tiempo, esa velocidad con que nos exigían, bueno, yo trabajo de manera independiente hace muchos años, pero igual trabajamos un ritmo violento, y lo que estoy viendo es que con toda la tecnología, no estamos parando tampoco, o sea, están las instituciones cerradas, pero están sobreexigiendo en un ritmo a todos alrededor de actualización, ¿no? De estar en las redes sociales constantemente. Entonces, para mí esto es prácticamente el no parar, no detener el tiempo. O sea, se han cerrado las puertas de las instituciones que ya se van abriendo de a poco, pero a uno, por ejemplo, yo pensaba que iba a tener muchísimo tiempo en casa, y es todo lo contrario, porque me llama mucha gente que está 5 meses encerrados. Ahí tengo un amigo en India que lleva 3 meses que no veía un ser humano, y entonces me llamaba casi todos los días, ¿no? Entonces uno se sentía así como, mi amigo está encerrado hace 5 meses, tengo que hablar con él, ¿no? Y así, no una persona, me llaman todos los días prácticamente 3, 4 personas mínimo, prácticamente todos los días, porque claro, uno tiene una red de amistades, de artistas, gente que entra en crisis, gente que no sabe cómo afrontar estos retos, porque es un reto realmente, ¿no? No todo el mundo puede lidiar con la tecnología, no todos los procesos individuales de individuación o de subjetividad pasan por la tecnología, atención,
que eso es un problema, ¿no? Que yo, por ejemplo, lo primero que vi fue que las galerías fueron como las primeras que se pusieron las pilas y dijeron, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Porque pierden dinero. Y entonces lo que empezaron a hacer fue estas visitas guiadas o estas visitas de exposiciones virtuales, que yo dije, uy, qué fantástico, no puedes ir a la galería, pero puedes ver la exhibición. Entonces yo empecé, bueno, mucha gente empezamos con el consumo de estas pequeñas cositas que tienen 20 centímetros por 10 y empecé a hacer esto, Instagram todos los días, una locura hasta que yo dije, no, un momento, yo tengo que parar esto, ¿no? Igual que empecé a recibir llamadas, puedes hacerme una visita guiada, puedes... Y yo dije, no, o sea, empecé a decir, no, 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 yo no hago visitas de estudio por internet, yo no hago eso, no, no puedo, por último mándame un PDF, fotografía o vídeo máximo. Pero imagínate ver una instalación por 20 centímetros por 10, que el artista diciendo, pero mírate esto, fíjate esto otro. Entonces todo esto nos ha planteado, porque, a ver, uno no puede viajar donde quiera o cuando pueda ir a ver el estudio de un artista tampoco, ¿verdad? Uno no es omnipresente, no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces ahí te empiezas a cuestionar las limitaciones físicas y reales de tu propia actividad, ¿no? Como individuo que te interesa, que te interesa un montón de artistas, que te interesa un montón de discursos, de realidades y todo esto. Entonces, todo esto me obligó a mí, porque fue como una sobresaturación de todo esto al mismo tiempo. O sea, dejaste de estar en el avión, pero entonces hasta todo te viene mucho más por la plataforma de internet, ¿no? Entonces, eso dije, no, esto hay que parar, hay que reflexionar realmente. Y yo me imagino si eso es a nivel individual, ¿qué será para una institución? Que yo veía que era una locura, unos ritmos que tenían unas presiones desde los fondos públicos y los fondos privados, ¿no? Que querían ver. Entonces, realmente, digamos, vuelvo a insistir, esta crisis que nos llevó como hasta el fondo, nos ha permitido como llevar hasta el máximo todas esas pulsaciones, esa neurosis que teníamos, estamos como en una neurosis de tecnología, ¿no? Y bueno, pues decir, oh, un momento, ya estamos llegando al mundo de Asimov, ¿no? ¿No? Entonces, como, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con nuestra experiencia individual y colectiva, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos aprender del otro, ahí es donde podemos aprender de estas otras experiencias, ¿verdad? Que estaba hablando María Fernanda al inicio, y decir, no nos sirve esto es lo que nos ha llevado a una encerrona, que esto lo ha demostrado en el contexto que estamos, y yo no puedo quejarme, porque acá en Berlín cuarentena no ha existido realmente, ¿no? Claro, pero sí he podido escuchar, he podido a través de las conversaciones de mis amigos, toda esta angustia que muchos han tenido. Y otros están felices. Me he dicho, yo he visto las películas que no he podido ver en tantos años, me he leído no sé cuántos libros, pero ha sido la minoría. Exacto, yo coincido. La minoría. Sí, yo coincido plenamente contigo, además a nivel personal y corporal, porque de lo que más me ha revelado a mí esta cuarentena es ese ritmo desenfrenado en el que yo he estado y del cual yo he estado y que creo que sigo estando muchas veces y que todavía no me he podido desenganchar, ¿no? Que tiene que ver con ese ritmo, sí, capitalista, en el que todos estamos metidos, que es del hiperproductivismo y donde si sientes que si es que no estás haciendo 100,000 cosas, no existes. No eres, no vales, ¿no? Yeah. Y para mí eso ha sido muy, muy fuerte, darme cuenta de que eso me ha atravesado profundamente y de que yo he llevado eso e impulsado en todos los sitios donde he trabajado. O sea, esos ritmos delirantes de producir y de estar y claro, y lo nocivo que eso es para el cuerpo, para la salud mental, para la salud física y todo eso. Y cómo de alguna manera las instituciones, las personas, los individuos y la colectividad hemos producido y actualizado eso permanentemente, ¿no? Este ethos de vida capitalista en el que todo el tiempo es así, súper nocivo y yo hace un tiempo escuché a un artista, porque claro, tiene que ver también con el descanso, ¿no? Con el descanso, o sea, y es de una artista que se llama Trisha Hersey, ella es de Chicago,
y ella tiene una obra que plantea el descanso como resistencia. Ella es una artista negra, porque además, ¿quién mejor que negros, negras, negros, indígenas, que más que nada han sufrido la explotación, la explotación de su trabajo, de sus cuerpos, etcétera, en sus vidas cotidianas, históricamente y en la actualidad? Y son ellos quienes reflexionan justamente de del descanso como una resistencia y como una reparación inclusive. Y su obra consiste en hacer siestas. Ella es una artista de performance que lo que hace es convocar para hacer siestas colectivas, y después la gente socializa sus sueños, que además coincide que tienen sueños similares. Es una obra muy, muy linda, muy poética, pero simplemente consiste en que puedas dormir. Y claro, es ese nivel en el que obviamente hemos llegado, que realmente es este nivel, ¿no? Entonces, es el poder del descanso como algo revolucionario. Y yo creo que esto también es algo que sería, no sé, que a nivel individual, institucional y todo, el arte pueda abrazar la necesidad de tener esos espacios de pausa, de descanso, como forma de vida, como una nueva forma de vida que necesitamos todos aprender, ¿no? Además de miles de otras cosas que necesitamos para hacer otro tipo de subjetividad, pero eso es algo fundamental y creo que es algo súper importante. A mí, por ejemplo, me viene también la obra de Nicolás Dumí Esteves. Es un dominicano que reside en Nueva York hace muchos años también, y él tiene una obra de performance en la cual también él hace estas meditaciones, ¿no? Y estas convocatorias también a reflexionar, a ir a la naturaleza, a dormir con la naturaleza también, a conectarse nuevamente con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y realmente eso por una parte, y por la otra lo preocupante es que con esto del teletrabajo y que ya no tenemos descanso ni en casa, ¿no? Porque ya tenemos que trabajar incluso en casa. Entonces, todas estas cosas de los límites, ¿no? Porque ahora la gente se ha olvidado que para tú reunirte conmigo, teníamos que ponernos de acuerdo, porque yo no tenía un celular para decirte que llegaba 5 minutos tarde o algo así. La gente se ha olvidado completamente de eso, que no había manera de estar, y es una irrupción absoluta en tu mundo privado, en tu mundo personal, y que ahora es incluso mucho más allá de eso. Yo no sé qué artistas ahorita están reflexionando sobre eso, pero ahora mismo, imagínate que ahora con lo del teletrabajo ya eso es demasiado. Entonces a mí me da un poco de temor esto, porque te fragiliza aún más tu vida privada. Tu vida privada ya dejó de ser absolutamente privada en el momento en que digamos, el teléfono se constituye una especie de herramienta como adjunta a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿sí? Y en relación a eso te quería preguntar, según tu criterio, ¿cuál es la limitación de acceso a la tecnología que tienen ciertos espacios o ciudades? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, antes de eso también quería comentar que muy importante las reflexiones, pensamientos y esto que han comentado sobre hacernos una autoevaluación, ¿no? Como espacios, como artistas, como creadores de este medio cultural. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles crees que serían estas limitaciones? Bueno, habíamos estado hablando también de esta otra cara de la moneda, ¿no? Que justamente con todas estas clases online que se han visto forzados la mayoría de los estudiantes, especialmente en lugares críticos, ¿verdad? También ha pasado la otra cara de la moneda, ¿no? Que mucha gente tampoco tiene la tecnología, tampoco tiene un computador en su casa. O sea, yo con todo lo que he dicho no estoy diciendo, no he querido decir o que sea una negación la tecnología, ¿no? Sino que tenemos que ponernos nosotros mismos el límite a esta tecnología, porque también está esta otra parte. Pero también me pregunto, Gaby, ¿hasta qué punto, Gabriela, es necesario que todos tengamos que estar conectados o que todos tengamos que realmente sumarnos a esto, ¿no? Porque puede haber, yo recuerdo al inicio, habían centros comunitarios donde tú ibas
trabajabas 1 hora, 2 horas, y se acabó, y después regresabas a tus actividades cotidianas. Tampoco estoy diciendo que nos vamos todos a una selva a compartir, ¿no? No, o sea, ni una cosa ni lo otro, los extremos siempre son peligrosos, porque también hay mucha discusión con esto del 5G, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay mucha denuncia de hasta qué punto está afectando la salud esto del 5G, por ejemplo, y en otras partes donde no hay acceso absoluto a la tecnología y que hay muchísimos estudiantes que se han quedado totalmente fuera de los cursos, de las clases, porque no tienen un computador en casa, ¿no? Entonces, todo esto es muy paradójico, pero como dije al inicio de la conversación, estas paradojas de este mundo. Si puede comentarnos algo, María Fernanda, creo que Sí, se fue sí, internet a Dermis. sí, son esas paradojas de la tecnología, tal cual. Justo Justo estaba como decía. justo así como el ejemplo perfecto. Sí, o sea, coincido plenamente con ella, ¿no? Porque hay como, es muy perverso todo esto del teletrabajo y yo puedo ver de cerca en mucha gente, en muchos amigos de mi familia, que todo esto ha producido, hay una sobrecarga de trabajo brutal, o sea, brutal. La gente no tiene horarios, obviamente en el caso de las mujeres todavía más porque tienen más responsabilidades en la casa o con los hijos, hay como, es lo que ya un poco estamos viendo y conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas instituciones, muchas empresas están aprovechando de eso. O sea, yo sí creo que esta sobreexplotación, yo lo veo muy claro y viendo con muchos amigos en que en realidad esto de la cuarentena y del teletrabajo es una excusa para realmente que la gente trabaje el triple o el cuádruple y gane menos además, ¿no? Entonces, todas estas formas capitalistas de explotación del trabajo se están multiplicando y triplicando en muchísimos casos. Y eso es terrible. Entonces yo creo que ahí la única manera, una de las pocas maneras que hay es poniendo límites uno mismo. O sea, es como realmente y a nivel colectivo y porque desde donde salen esas directrices no importa mucho, ¿no? Entonces, y lo que decía Dermis es como de alguna manera estos artistas que nos están acercando a la naturaleza, que nos acercan a otros tiempos, a otros ritmos, o sea, sería como ideal que pensemos nuestros cuerpos y nuestras vidas de acuerdo a los ritmos de un calendario agrícola, ¿no? Que tenemos fases de descanso, que la tierra necesita descansar, que tenemos momentos y todo eso no solamente en el año, sino en el día a día, ¿no? Porque es extremo y es absolutamente desgastante. O sea, yo en lo personal, cuando tengo 2, 3 Zooms en el día, termino reventada, creo que todo el mundo, o sea, porque es un descanso de la cabeza y es un cansancio de la cabeza, pero no hay como una energía corporal que estés performando, entonces es como que te drenas y te agotas, es un tipo de cansancio muy extremo y muy nocivo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, por 3 meses no se vio volar un avión, ¿no? Y vi la cantidad de abejas que no había visto por muchos años, cantidad de abejas, y todo el mundo ha visto muchísimos vídeos de los animales que han salido, que algunos que pensaban que estaban extintos. Entonces yo creo que todo esto ha sido un tiempo muy, muy productivo, muy estresante para muchos, ¿verdad? Pero muy productivo para pensar lo que estamos haciendo y cuáles son realmente las prioridades, ¿no? O sea, global en el sentido que estamos haciendo con el planeta que estamos viviendo hoy día. ¿En qué realmente, para qué estamos viviendo? ¿Y qué es lo que nos interesa vivir? ¿Qué es lo que nos interesa proyectar? ¿Qué es lo que nos interesa verdaderamente hacer con nuestras vidas? Y eso es algo que esta paranoia, esta esquizofrenia que vivíamos, nos impedía pensar en eso. Entonces, yo creo que toda esta experiencia no deberíamos olvidarla, porque ahora es como lo que pasó en los 90, con lo que pasó en los 80, con lo que pasó en los 90, todo el mundo se fue olvidando y fueron entrando nuevos trends
en el arte y nuevas experiencias y no esto y no aquello, y se fueron olvidando todas estas cosas, ¿no? Entonces, ojalá que el impacto, que ha sido muy impactante, ha sido realmente brutalmente impactante lo que ha pasado, no lo olvidemos. No tengamos esa memoria, esa amnesia corta, esa memoria corta, esa amnesia. Y yo creo que es realmente importante desde nuestro lugar preguntarnos todo esto y preguntarnos qué hacemos acá. Yo misma me he cuestionado mucho, bueno, realmente, ¿cómo va a ser mi trabajo? ¿Cómo quiero que sea mi trabajo? ¿No? ¿Qué quiero hacer yo? ¿No? ¿Cómo quiero trabajar con los artistas? ¿Qué me interesa? ¿O qué el discurso tiene que cambiar, el paradigma tiene que cambiar. Yo creo que eso es lo que yo creo, ¿no? A partir de la experiencia que he tenido. He estado 4 meses en Berlín como nunca. Yo jamás había estado más de un mes en mi casa por los últimos 3 años. Entonces dije, esto es una locura, no puede ser, ¿no? Sí, también, por ejemplo, justo ayer conversaba con una amiga aquí en el Ecuador que le dio COVID, una profesora de una universidad. Y me decía que el gran aprendizaje que sacó de este COVID, que además le dio súper fuerte porque le dio neumonía y estuvo al borde de que pase algo terrible, fue que se dio cuenta por primera vez la necesidad de su cuerpo, de su vida, de descansar y de cuidarse, lo que no había hecho esto, porque justamente también los ritmos de las universidades son extremos, de publicar, de visibilidad, etcétera, etcétera. Y por primera vez, a partir de esta experiencia tan extrema de estar cerca de la muerte, ahora dice, lo más importante es cuidarme y de alguna manera el trabajo no debe ni puede ser el centro de mi vida que me esté desgastando y de una manera tan brutal, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera es como súper triste el que todos lleguemos, el que tengamos que llegar a esas conclusiones, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, es de manera radical, dura, estamos viviendo y haciendo esas introspecciones y encontrando por dónde nos vamos a mover, ¿no? Yo creo que ese sí, es algo muy, muy importante y ojalá que lo encarnemos profundamente con todo lo que está pasando. Ahora, también dentro de estos paradigmas que uno cuestiona, ¿no? Está obviamente la relación artista-institución, ¿no? O sea, si vamos a aterrizar particularmente en Latinoamérica, en las cuales vivimos a instituciones más fuertes que la otra, pero en general hay un sentido de fragilidad muy grande, ¿no? Y en todo esto, obviamente el artista, curiosamente, que es digamos que es el que produce toda esta institucionalidad, en base al cual se produce toda esta institucionalidad, es quien ha estado más frágil y hay muchísima fragilidad en la vida de los artistas ahora, ¿no? Entonces, ojalá las instituciones se planteen algún tipo de proyectos que permitan, digamos, o que acojan, porque en todo esto los artistas son los primeros que se ponen las pilas y que empieza nuevamente, siempre en épocas de crisis, lo primero es que surgen los colectivos para ayudarse mutuamente. Entonces, ¿cómo realmente las instituciones podrían realmente recibir y encauzar todos estos esfuerzos colectivos, todos estos esfuerzos de los artistas, todas estas nuevas estructuras que empiezan a surgir? ¿En qué medida se podría potenciar y no, digamos, como este es el contexto, esta es la situación, pues se va a hacer y después que pasó, pasó? O sea, creo que es súper importante que las instituciones puedan plantearse otros roles en relación al trabajo del artista. Es súper importante que esto no, realmente, y las instituciones, empezando por la educación también, ¿no? Sí, bueno, para retomar otra vez, coincido plenamente, ¿no? O sea, la precarización del trabajador cultural y del artista tampoco es nueva. O sea, yo me acuerdo que en el país hace no sé cuántos años fue, ya muchos años, organizamos con Arte Actual el primer encuentro de arte, economía y trabajo, donde ya mapeábamos y podíamos claramente identificar la precariedad en la que todos estábamos sumidos por diferentes circunstancias, desde diferentes lugares, la autoexplotación también, la explotación de otras instituciones,
las convocatorias no pagadas, las escrituras de textos, los favores, etcétera, 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 y obviamente las nulas políticas culturales del ministerio como para, obviamente, abordar eso. Y aquí en el Ecuador hay personas que están trabajando eso de manera muy seria, como Gabriela Montalvo, como Paola de la Vega, gente que ya viene con trabajo sistemático también desde las universidades, señalando esa precariedad. Y yo creo que antes de pensar los artistas igual van a producir arte, les paguen o no, o sea, es algo como es vital, lo harán y lo seguirán haciendo. Pero obviamente qué condiciones hay para esa producción es algo que realmente todas las instituciones deben asumir seriamente, y también no nos queda otra que la gremiación y el trabajo colectivo, porque tenemos que unirnos para poder tener una voz más fuerte y también desentendernos. O sea, por otro lado, también pensar que por ahí no va a ir la solución y crear otras formas alternativas de sostenimiento, porque tampoco ahí va a estar la solución, y siempre hemos visto que eso es precario. O sea, llega a medias, llega tarde, llega mal o nunca. Entonces, por un lado, demandar, porque no puede ser que eso no se cumplan, esos derechos básicos de los trabajadores de la cultura, pero por el otro lado también simultáneamente desentendernos y crear otras plataformas colectivas, Claro. autogestionadas, como siempre ha habido. O sea, creo que es a dos niveles hay que ir trabajando eso. Ujú. María Fernanda, en esta nueva normalidad afrontará cambios en el contexto de la forma de producción artística, desde la aplicación de estos nuevos significantes. ¿Cuál es su criterio en relación a esto? Tal vez vuelvo a repetir lo que ahorita dije, ¿no? O sea, me parece que ahorita, en este momento, antes de pensar en la producción, hay que pensar en las condiciones de esa producción, en cómo los artistas están bancándose la producción de su obra, ¿no? Porque obviamente es un tema de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? O sea, entonces, Y no es a nivel sé, mundial. a nivel mundial, un salario básico, universal. O sea, ya ahora se ha visto que los artistas y los actores culturales, los trabajadores, son las son súper precarios, son súper A lo precarios. mejor los más golpeados, ¿no? En Sí, este no sé si los mal golpeados, puede ser que algunos sí, pero sí estamos y los artistas sobre todo entre las familias, porque claro, se viven un poco de lo. En el caso del Ecuador no hay un mercado del arte, así que es muy, muy precario, entonces tampoco es que viven del mercado del arte, o viven, pero muy, es realmente mínimo. Y claro, los fondos también de acceso para proyectos y eso también sabemos, son nulos. Entonces realmente la situación ahora es gravísima, o sea, es gravísima, gravísima, gravísima. Y hay que encontrar modos de fortalecernos como colectivos y ver qué hacemos, demandar. Y bueno, sí hay muchas iniciativas que están pasando en ese sentido, pero también en esta situación de emergencia temporal, lo que yo he leído, he podido leer de tipos de apoyos, es peor, es mejor que casi que no ayuden con eso, porque es como más explotación, ¿no? O sea, como ofrecer espacios para que den talleres gratuitos. Es como, a ver, es como, entonces hay como un despiste de muchas autoridades culturales, no hay un trabajo sistemático tampoco y no hay como políticas sólidas. Entonces, ese es una de las grandes deudas que tiene el Ecuador y que tienen todos los gobiernos con todos los actores culturales. Y en este gobierno se ha visto que lo último que ha tenido es como la sensibilidad para trabajar de manera seria esos temas. Uh-huh. Quisiera que nos cuenten desde su experiencia en qué proyectos se encuentran en la actualidad. Si nos pueden contar un poco cómo en qué están Bueno, en este tiempo de pandemia. bueno, como debes saber, casi todos los proyectos de este año, míos al menos, fueron todos suspendidos. Y en casa se me ocurrió un espacio por Facebook que se llama Space of Inner Confinement, o espacios de confinamiento interior. Y empecé a pedirle colaboración a los artistas a partir de unas preguntas. Y yo misma me sorprendí realmente que los artistas me enviaron
muchísimas respuestas y me enviaron, porque yo no quería visitas guiadas, ¿no? No, ni visita guiada, ni qué estás haciendo durante la pandemia, ni nada, sino que hice un cuestionario y les pedí que me relataran a partir de esas preguntas, desde preguntas privadas, ¿no? De su experiencia privada hasta un poco de su proceso de trabajo, ¿no? Y luego fotos acompañadas por fotos de su contexto privado, de las obras que estaban haciendo. Y ahí me di cuenta, por eso porque recibí colaboraciones de muchos países y de muchos contextos, me di cuenta cómo estas situaciones se están viviendo, ¿no? De manera muy diversa y cómo eran respuestas, digamos, desde la experiencia privada del artista, ¿no? Eso por una parte, empecé a hacer esto, y por la otra, yo dije, bueno, pues es tiempo de hacerme los libros que quiero hacer y nunca, no tengo el tiempo, ni estoy en mi casa más de un mes para poder hacerlos. Y hasta recientemente que se activaron estas dos exhibiciones que estaban pendientes, que se van a hacer las dos en noviembre. Y obviamente en Ecuador y en Argentina. Obviamente con la mitad del presupuesto, que yo tengo que pedirle a no sé quién que me pague el pasaje, porque no existe dinero para pasaje, pero quieren que yo haga la instalación de la exhibición en Argentina y en Ecuador. Y cosas así, ¿no? Que uno dice, bueno, qué bien, yo lo hago, y creo que lo hago por los artistas, no por las instituciones, sinceramente lo digo, ¿no? Lo hago porque están los artistas, hay un compromiso, y yo me siento comprometida, soy una persona, creo, bastante seria con respecto a los compromisos que establezco con las instituciones, con los artistas, y por respeto a los mismos artistas que siempre ponen tanto trabajo en hacer su obra, en mandarla, todo esto. Entonces yo, bueno, pues yo tengo que apretarme un poco el cuello y hacerlo. Entonces lo hablo a sabiendas de lo que estoy hablando. Ha sido un espacio de reflexión todo este tiempo, como digo, me ha permitido pues leer cosas, plantearme el hacer un doctorado, pero especialmente este proyecto que hice en Facebook por este tiempo me ayudó mucho a nivel personal, y creo que también a dialogar con los artistas en otro tipo de diálogo. O sea, se estableció un diálogo muy privado y muy, muy lindo, con otro tipo de experiencia, porque, por ejemplo, nadie te dice cuando hablas a nivel profesional, oye, tuve un sueño, o yo tengo esta experiencia religiosa. No, porque no es conceptual ni es teórico. Nadie habla de esto cuando hablamos a nivel profesional, el curador, el artista. Sin embargo, este contexto ha permitido que la gente empiece a hablar de otras cosas que también ven sus obras, que está hablando María Fernanda, claramente. Y entonces eso ha sido muy lindo. Ha sido una experiencia muy buena, y realmente poder compartir estas experiencias a un nivel artístico también, pero en otras plataformas que no son las que han estado haciendo otras redes sociales, ¿no? Y bueno, pues seguir con, uno no puede parar, quiera o no, y seguir con proyectando ya para el 2021, ¿no? Pero sí, todos los proyectos se fueron a noviembre y diciembre, y pues, pero sí me permitió hacer un replanteo de mi propia, de lo que yo quiero, hacer con mi vida, y de lo que yo quiero hacerlo de adelante, y lo que me interesa, y cómo hacer y trabajar y laborar. O sea, me permitió hacer los límites, y eso es un gran proyecto, creo que es el proyecto de vida, que es importante, sobre todas las cosas. Sí, bueno, en mi caso, a mí la cuarentena me agarró de estudiante, estando en Montreal, justo cuando ya estaba terminando mi primer año de doctorado. Y claro, fue duro porque igual estar en un contexto en el que estás lejos de las personas que más te importan, como es la familia, como son tus hermanos, tu mamá, fue súper, súper duro. Y después, claro, o sea, como vida de estudiante también es como una vida limitada en muchos sentidos, ¿no? Por más que, bueno, tengo una beca, etcétera,
pero claro, era ver, bueno, y ahora o sea, es como toda me quedo allá en Canadá, regreso acá, irá en línea o no la universidad, qué va a pasar, o sea, toda esta incertidumbre de ver exactamente cómo siguen las cosas. Y en verano, o sea, porque yo terminé mi primer año fines de mayo, más o menos. En verano, supuestamente yo iba a llegar hace 3 meses a empezar como mi investigación para, ¿no? Un poquito encauzar mi tesis doctoral, etcétera. Y me tocó empezar a hacer investigación y etnografía virtual, ¿no? Un poco siguiendo por las redes a un colectivo, al colectivo Llama, que yo estoy muy interesada en el trabajo de ellos, un colectivo que trabaja en Ecuador, entre Ecuador y Perú y a nivel regional, de artistas, mujeres. Entonces, claro, fue algo como, y sigue siendo algo totalmente nuevo porque es como, sí, seguir en redes y un poco hacer un tipo de investigación que nunca me hubiera imaginado, que habría sido secundaria en el momento en el que yo tenía un tipo de investigación más in situ. Pero obviamente, y espero que sí la pueda hacer, pero de todas maneras fue como entrar a este tipo de dinámica, ¿no? Y después también estoy colaborando para una curaduría del antropólogo Eduardo Kong, como parte de un proyecto que él tiene basado en la colección arqueológica de Constanza Di Capua, que era una coleccionista en los años 80 y una de las primeras que empezó a hacer estudios iconográficos en el Ecuador a partir de piezas arqueológicas. Entonces estoy colaborando en la curaduría de Eduardo y bueno, habrá que ver cuándo eso se materializa. Esperemos que en este año o principios del próximo máximo, y tiene que ver con todas estas cosmologías indígenas y el patrimonio arqueológico. Y bueno, ese ha sido como el contexto y también un viaje complejo de regresar al Ecuador, porque obviamente tengo la oportunidad de estudiar en línea, entonces venir a estar acompañada y acompañar a mi madre, que es una persona mayor de la tercera edad, en un viaje complejísimo para poder llegar acá a Quito, un viaje de 3 días, parando en México y con toda sí, Claro, el estrés y la tensión y llegar a hacer cuarentena y hacerte el examen del virus y todo lo que implica esto, pero bueno, ahí estamos. Agradecemos a nuestras invitadas por este tiempo, por los inconvenientes causados, y desde la Fundación Museos de la Ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Premio Mariano Aguilera, agradecemos a todos por conectarse y por participar en este encuentro virtual. Gracias a nuestras invitadas, a Dermis, a María Fernanda, por el tiempo que nos han dado en esta tarde y por su valiosas reflexiones que nos han compartido en este día. Gracias, Gabriela.